Aprendemos porque la vida nos da un golpe y no nos queda otra. O aprendemos porque genuinamente buscamos crecer, mejorar, entender. Y si justo detrás de ese miedo que evitamos está la oportunidad, el crecimiento, el fruto que anhelamos. Estamos huyendo de la señal que nos guía hacia lo que más queremos, simplemente porque la señal misma nos asusta. Que a menudo sabemos perfectamente lo que nos conviene. Lo sabemos. Hemos leído los libros, hemos escuchado las charlas. Y sin embargo, hacemos justo lo contrario. O no hacemos nada. Dado que sufrir, en cierta medida, es inevitable en la vida. Exacto. Ya que vamos a pasar por momentos difíciles sí o sí, al menos que sirvan para algo. Que aprendamos de ellos. Un saludo cordial. Vamos a hablar de cómo podemos transformar nuestros miedos y quizás cultivar activamente eso que a veces llamamos buena suerte. Un tema interesante, sí, porque la suerte, a menudo la vemos como algo que simplemente pasa, ¿no? Y aquí tenemos reflexiones de un experto que profundizan justo en eso, en la mentalidad, en los hábitos, en la forma en que nos paramos frente a la vida. Ver si podemos extraer ideas clave para, dejar de sentirnos un poco víctimas de las circunstancias. Que es fácil caer ahí, ¿eh? Totalmente. Y empezar a vernos más como arquitectos, digamos, de nuestras propias oportunidades. Empecemos por esa distinción que se plantea al inicio, que me pareció fundamental. Sí, la de entender la vida desde dos lugares muy distintos. Justo. Por un lado, vivir desde la inercia, sintiéndose víctima. El ejemplo clásico que se da es el del estudiante que dice, usted me ha suspendido. La responsabilidad está fuera. Claro, es el me pasa esto, como si uno no tuviera nada que ver. ¿Y la otra perspectiva? La otra es entenderse como creador, o al menos co-creador de las circunstancias. Es el he suspendido. Y la pregunta cambia radicalmente. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar? Ahí está la clave. Es un cambio de foco total. Pasa de la queja a la acción, ¿no? Y lo fascinante, como bien mencionabas, es que esta dicotomía, este diálogo interno, es universal. ¿En qué sentido? En que en todas las culturas existe esta tensión. ¿Soy un agente pasivo o una hoja llevada por el viento? ¿O tengo la capacidad de construir, de influir en mi camino? Las fuentes lo conectan mucho con la responsabilidad personal. Claro. Es como esa frase que a veces se cita, ¿no? El azar reparte las cartas, pero tú las juegas. Exactamente esa es la idea. Reconocer que sí, hay cosas que no controlamos. El azar existe, las circunstancias externas pesan, pero siempre hay un margen, por pequeño que sea, donde podemos actuar, donde nuestra respuesta cuenta. Y asumir esa responsabilidad, claro, implica dejar de buscar culpables afuera. Implica mirarse a uno mismo. Y eso, a veces no es lo más cómodo. Seamos sinceros. Es más fácil decir, es que el mundo, es que los demás. Y aquí es donde la cosa se pone, como decíamos, interesante. Porque se introduce la idea de que la acción es como el lenguaje de la realidad. Me gusta esa frase. La acción es el lenguaje de la realidad. El material es muy enfático en esto. Si tú no haces, no te quejes. Parece un poco duro, pero... Pero tiene un punto, ¿no? O sea, si quieres que las circunstancias cambien, si buscas esa buena suerte, entendida como oportunidades favorables, pues algo tendrás que hacer para propiciarlas. No van a aparecer mágicamente mientras estás en el sofá, esperando. Requiere un esfuerzo activo, constante. Crear las condiciones. No es solo desearlo. Exacto. No es solo pensamiento positivo y ya. Es pensamiento positivo más acción coherente. Entonces, si aceptamos esto, la siguiente pregunta es, ¿cómo se cultiva esa buena suerte? ¿Cómo se crean esas condiciones? Bueno, ahí es donde entran en juego la mentalidad y, sobre todo, los hábitos. Los hábitos son como los ladrillos con los que construyes esa realidad deseada. Se mencionan 5 dimensiones clave que los hábitos deberían, abarcar. Actitud. La parte emocional. ¿Cómo respondes? Conocimiento. Lo racional, lo que sabes. Habilidad. La práctica, la acción concreta, el saber hacer. Compromiso. La conexión, la motivación, el por qué lo haces. ¿Y ética? La integridad, los valores que guían esa acción. Son 5 dimensiones, pero me parece que la
habilidad, o sea, la acción concreta y la actitud, cómo respondemos emocionalmente a lo que pasa, son como las más activas, ¿no? Las que realmente nos mueven. Totalmente. Porque puedes tener mucho conocimiento, pero si no lo aplicas, o si tu actitud ante el primer obstáculo es de derrota, pues no avanzas. Y aquí entra otra idea potente, la mentalidad con la que aprendemos. Se plantea una pregunta: ¿aprendemos por compulsión o por convicción? Esa es buenísima. ¿Aprendemos porque la vida nos da un golpe y no nos queda otra? ¿O aprendemos porque genuinamente buscamos crecer, mejorar, entender? Las fuentes sugieren algo que, bueno, da que pensar, que la mayoría, quizás un 80%, tiende a aprender por compulsión, a la fuerza. Sí, es como que esperamos a que el problema sea tan grande que nos obligue a cambiar. Y eso suele ser más doloroso, ¿no? Mucho más. En cambio, quienes buscan activamente el aprendizaje, los que eligen la convicción, Esos parecen ser los que tienen más probabilidades de generar esas circunstancias favorables, de crear su buena suerte. Porque están constantemente ajustando, mejorando, buscando. No esperan el golpe. claro, se anticipan, o al menos están más preparados para cuando lleguen los desafíos. Aunque, como decías antes, mantener esa convicción día tras día. Ese es el trabajo de verdad. La disciplina diaria. Y para eso se proponen hábitos muy concretos. Cosas que pueden sonar pequeñas, pero que suman. A ver, ¿cómo cuáles? Pues mira, la reflexión diaria, dedicar unos minutos a pensar sobre el día. La amabilidad como práctica consciente. Leer, aunque sean 10 páginas al día. Que si haces la cuenta, son miles de páginas al año. Impresionante el efecto acumulativo de eso, sí. Planificar por escrito, aunque sea brevemente, el día siguiente. Practicar la gratitud, algo tan simple como anotar cada noche 3 cosas por las que estás agradecida y quizás 3 cosas que podrías mejorar mañana. Pequeños gestos, pero que te enfocan, te hacen consciente. Exacto. La idea de mejorar un 1% cada día. Suena mínimo, ¿verdad? Casi insignificante. Es como el interés compuesto, pero aplicado al desarrollo personal. Tiene todo el sentido. Es la constancia en lo pequeño lo que construye lo grande. Que a menudo sabemos perfectamente lo que nos conviene. Lo sabemos. Hemos leído los libros, hemos escuchado las charlas. Y sin embargo, hacemos justo lo contrario. O no hacemos nada. Caemos en la trampa de lo fácil, del placer inmediato, de posponer el esfuerzo. Esa inconsistencia entre el saber y el hacer, creo que es algo con lo que mucha gente lucha, yo incluida. Todos. En alguna medida. Y aquí es donde las fuentes introducen un elemento, bueno, quizá incómodo, pero necesario. El papel del sufrimiento. El sufrimiento. ¿Cómo entra aquí? Se plantea que el sufrimiento puede ser de 2 tipos, estéril o fértil. El sufrimiento estéril es el que padecemos sin más, sin sacar nada de él. El fértil es el que, aunque duela, nos enseña algo, nos impulsa a cambiar. Entiendo, dado que sufrir en cierta medida es inevitable en la vida. Exacto. Ya que vamos a pasar por momentos difíciles sí o sí, al menos que sirvan para algo. Que aprendamos de ellos. Hay una frase ahí que dice algo así como, es que la vida no te ha apretado suficientemente. Se refiere a esos momentos de inconsistencia, cuando sabes lo que tienes que hacer pero no lo haces. Sugiere que a veces necesitamos ese apretón, ese desafío para realmente movernos. Para encontrar el sentido, la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. La vida nos desafía, y al superar esos desafíos encontramos, bueno, quizás no felicidad constante, pero sí un sentido de propósito, de fortaleza. Me recuerda a esa otra cita que se menciona. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Esa misma. Pone el poder de vuelta en uno mismo. Incluso si las circunstancias externas no cambian, tu experiencia de ellas sí puede cambiar radicalmente si cambias tú, tu actitud, tu perspectiva. Y eso conecta directamente con el estoicismo, ¿verdad? Que también se menciona. Esa sabiduría de distinguir qué podemos cambiar y qué no. Fundamental, porque gastamos muchísima energía frustrándonos por cosas que están fuera de nuestro control. El clima, las acciones de los demás, el pasado. El tráfico. El tráfico. Un clásico. Los estoicos dirían, enfócate en lo que sí depende de ti. Tus juicios, tus respuestas, tus acciones.
Y lo más importante, incluso ante lo que no puedes cambiar, una enfermedad, una pérdida, una situación injusta, siempre puedes elegir tu actitud frente a ello. Esa es una fuente de poder interior inmensa, ¿no? Que a menudo olvidamos que tenemos. Totalmente. Es una libertad que nadie nos puede quitar. Ok, hemos hablado de responsabilidad, de hábitos, de mentalidad, de afrontar la inconsistencia y hasta del sufrimiento fértil. Ahora, llegamos a una metáfora que me pareció muy visual y potente. La del espantapájaros. Ah, sí. La del espantapájaros en el campo. Exacto. La pregunta es, ¿dónde coloca el agricultor el espantapájaros? Pues justo donde está lo bueno. Donde está el fruto más apetecible para los pájaros, ¿no? Para protegerlo. Precisamente, el espantapájaros no se pone en un terreno baldío. Se pone señalando de alguna manera el lugar donde está la cosecha valiosa. Su función es asustar para proteger ese valor. ¿Y cómo se conecta esto con nuestro tema? La conexión que se propone es fascinante. Sugiere que a veces el miedo nuestro espantapájaros interior no es necesariamente una señal de que debemos huir despavoridos, sino que podría ser una señal que apunta directamente hacia algo que deseamos profundamente, algo valioso para nosotros. Obviamente no hablamos del miedo primal de supervivencia. Si te persigue un león, corre. Claro. Hablamos de otro tipo de miedo. Ese miedo que sentimos ante un nuevo proyecto, ante una conversación difícil pero necesaria, ante la posibilidad de exponernos, de ser vulnerables, ese miedo que está ligado a un anhelo, a un crecimiento, a algo que en el fondo queremos alcanzar. O sea que el miedo podría estar, paradójicamente, indicándonos el camino hacia nuestro mejor fruto, hacia aquello que más valoramos o deseamos. Esa es la idea que se plantea. Y es potente, porque nos invita a preguntarnos cuáles son nuestros espantapájaros personales. ¿Qué miedos estamos evitando? Y la pregunta implícita sería, ¿y si justo detrás de ese miedo que evitamos está la oportunidad, el crecimiento, el fruto que anhelamos? Estamos huyendo de la señal que nos guía hacia lo que más queremos, simplemente porque la señal misma nos asusta. Da mucho que pensar, ¿eh? Cambia completamente la relación que podemos tener con ciertos miedos, de verlos solo como enemigos a verlos quizás como brújulas un poco incómodas. Entonces, si tratamos de juntar todas estas piezas, ¿qué podríamos decir que significa todo esto? ¿Cuál es la conclusión? Pues mira, yo creo que la idea central es que la buena suerte vista desde esta perspectiva no es algo pasivo que recibimos o no, no es magia. Se parece más a algo que se construye activamente, ladrillo a ladrillo, día a día. ¿Y cómo se construye? Con acciones deliberadas, con hábitos conscientes que toquen esas dimensiones que mencionamos, actitud, conocimiento, habilidad, compromiso, ética, con una mentalidad de crecimiento, de aprendizaje por convicción más que por obligación. Viendo también el sufrimiento no como un callejón sin salida, sino como un maestro potencial. Sí, aprendiendo a extraer lecciones de las dificultades. Y, finalmente, entendiendo nuestros miedos de una forma más matizada, no solo como barreras, sino a veces, como dices, como esas brújulas incómodas que nos señalan un camino valioso. Es un cambio de paradigma importante. Pasar de esperar la suerte a crear las condiciones para que las oportunidades aparezcan y, sobre todo, para saber reconocerlas y aprovecharlas cuando lleguen. Totalmente. Y para eso, la herramienta clave que se recalca al final es la reflexión constante, la autoobservación. El pararse a pensar. Sí, pero no un pensar ansioso, sino un pensar atento, sereno. Preguntarse honestamente, ¿qué puedo cambiar yo en esta situación? ¿Qué hábitos o acciones debería empezar a hacer? Y también, muy importante, ¿qué debo dejar de hacer? ¿Qué me está perjudicando? ¿Qué patrones repito que no me sirven? Ese espacio de silencio atento, de pausa para observar sin juicio inmediato, es una fuente de sabiduría enorme que a menudo con el ruido del día a día ignoramos por completo. Es verdad. Vivimos muy hacia afuera, reaccionando constantemente. Y la propuesta es equilibrar eso con momentos de introspección. Ahí es donde surgen las respuestas más auténticas y las decisiones más alineadas con lo que realmente queremos construir.